Buenas noches, bienvenidos a Mega TV y particularmente a lo que es esta versión de hoy de La Esencia. Dicen que somos lo que comemos, que nuestra alimentación, nuestros hábitos alimenticios determinan nuestra calidad de vida y esto ya toda la ciencia ha comprobado que es desde el comienzo mismo de nuestra vida hasta los últimos días que nos toca vivir. Pero ¿qué comemos los paraguayos? ¿Cuál es la dieta del paraguayo? ¿La comida paraguaya es saludable, es buena? Comer saludablemente es difícil, acceder a una alimentación saludable cuesta dinero. Más de una vez usted habrá escuchado que los amigos dicen, sí, todo muy bien, pero una alimentación saludable lleva gran parte del presupuesto. ¿Tiene que ser así? ¿Comer bien precisamente quiere decir que tenemos que gastar más dinero o no necesariamente tiene que ser así? ¿Qué pasa con las dietas que vemos por ahí en las redes? Algunas suenan muy modernas, con nombres extraños, funcionan o no funcionan, en fin. Quiero dar la bienvenida y agradecer que esté esta noche dándonos parte de su tiempo a la licenciada Romina Villalba, licenciada en nutrición. ¿Cómo le va, licenciada Romina? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, acá me hicieron varias preguntas, sobre todo sobre los macronutrientes, ¿verdad? Ajá. Acá los macronutrientes principales que debemos consumir son las proteínas, hidratos de carbono, grasas. Sin eso no podemos sobrevivir. Hay mucha gente que normalmente cuando quiere bajar de peso saca completamente los hidratos de carbono y eso tiene un proceso para poder llegar a sacar completamente. No se puede sacar así de golpe como lo hace la gente, ¿verdad? Ajá. De repente puede influir negativamente en la salud de las personas. A ver, lo que pasa es que uno suele satanizar bastante lo que es hidratos de carbono. Entonces, lo primero que uno quiere hacer a veces, quizás que no lleva un plan, no ha consultado con algún profesional, entonces hace las cosas un poco desordenadas, licenciada. ¿Sería esa la razón? Exactamente. Justamente es porque la gente no quiere justamente consultar, como vos decías, o no está acostumbrada o de repente tiene vergüenza. Pueden ser muchos factores lo que impidan que los pacientes no consulten con un profesional del área. Ajá. Entonces lo que hacen normalmente es sacar eso, pero en realidad no es malo consumir hidratos de carbono. Nosotros necesitamos, para recargar energía muscular, consumir hidratos de carbono. Ahora, la selección del tipo de hidrato de carbono es lo que es importante, ¿verdad? Justamente la gente suele sacar lo que conoce como hidrato de carbono, pero por ejemplo, hay gente que no sabe que la batata o la papa o la mandioca también es hidrato de carbono, o que las legumbres también son hidrato de carbono. Entonces se puede reemplazar con esos alimentos en vez de consumir todos los días arroz, fideo, etcétera, que es lo más conocido, pan. Ajá. Pero ¿a qué le llamamos concretamente macronutrientes? Comidas ricas en nutricionalmente hablando. ¿Qué es macronutriente? Y un macronutriente sería lo que nosotros esencialmente necesitamos para sobrevivir, como dije al principio, ¿verdad? Ajá. O sea, nosotros no podemos vivir como seres humanos si no tenemos hidrato de carbono, proteínas y grasa. O sea, que sería lo esencial de la vida. Después están los micronutrientes, que serían las vitaminas, minerales, oligoelementos que encontramos en las frutas, los vegetales en general. Entonces, y que debemos consumir todos los días también justamente para que nuestro cuerpo tenga esa cantidad suficiente de vitaminas, minerales y micronutrientes en general. O Ajá. sea, que esa es la diferencia. Licenciada, todo en general, tengamos o no tengamos alguna condición en particular, qué sé yo, una enfermedad, una condición especial en nuestro estómago, en la manera en que metabolizamos, todos en general necesitamos en algún momento de la orientación de un nutricionista o no sé si un dietólogo, no sé si cuál es la diferencia entre uno y otro, pero en algún momento alguien tiene que orientarnos con la ciencia en la mano de cómo tenemos que alimentarnos, ¿no? Exactamente. Normalmente hoy en día, como la tecnología avanzó bastante, la gente piensa que sabe todo porque al instante googlea, Ajá. ¿verdad? De repente está conmigo en consultorio y me hace una pregunta y está googleando para saber ya supuestamente la respuesta.
pero en realidad la nutrición no hay que olvidar que es una ciencia, no es algo empírico, no es algo que yo puedo practicar sin haber estudiado por esos 5 años de carrera que uno pasa y después todas las especializaciones que uno hace, ¿verdad? O sea que sería muy irresponsable de parte de la gente hacer dietas de otras personas porque su cuerpo no es igual a ningún otro cuerpo. Las individualidades nosotros respetamos como nutricionista, que es el licenciado en nutrición, y después está el nutriólogo que es médico y después se hace nutriólogo, ¿verdad? Pero Ajá. esa es la diferencia. Claro, usted toca un tema muy importante. Hoy en día están, por ejemplo, los y las influencers que hacen trabajos pero maravillosos en sus canales de YouTube, Instagram, donde sea, que tienen inclusive marcas, pero que uno en realidad no sabe si tienen la formación necesaria como para aconsejar prudentemente. Y uno a veces se deja seducir como público, como seguidor de estos influencers, se deja seducir. Ese podría ser también un tema bastante preocupante desde el punto de vista de la nutrición como ciencia, doctora, licenciada. Sí, totalmente. Es preocupante porque si no tiene el título, el registro profesional habilitante, no puede ejercer, ¿verdad? Justamente nosotros tenemos nuestra ley del nutricionista, la 3174, ¿verdad? Ujú. Hace bastante tiempo ya, solamente que hay que reglamentar algunas cuestiones para que justamente otras personas que no sean del área se estén inmiscuyendo en nuestras recomendaciones, digamos, ¿verdad? Ajá. Entonces no es aconsejable porque nosotros, o sea, es mucho más complejo de lo que se piensa la nutrición. Nosotros estudiamos patología, no, la nutricionista no solamente es para tratar pacientes obesos, sino que es para todas las patologías, cómo se puede tratar desde el punto de vista nutricional, cómo se puede mejorar la calidad de vida del paciente, la calidad de vida, la calidad de salud. O sea que todo en general se mejora con la nutrición, inclusive hay enfermedades que llegaron a retroceder o llegaron a sanar eh, con una dieta adecuada para su patología. Ajá. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta que eso no es de forma empírica, como dije al principio. Claro, claro. Además, usted decía también algo muy importante. No suelen haber dos pacientes iguales, no suelen haber dos cuerpos iguales, dos cuerpos que metabolizan de manera similar uno que otro alimento. Entonces, el nutricionista, supongo que en la primera cita lo que hace es evaluar las condiciones generales de ese paciente para a partir de ahí hacer un esquema. ¿Es así de prolijo el trabajo? Así mismo es. En realidad, yo personalmente hace 12 años que estoy haciendo consultorio. Ajá. Entonces, lo primero que le pido a mi paciente, y si en caso de que no lleve, ¿verdad? Es su laboratorio clínico, porque para nosotros es importante tener a mano eso. Si no tenemos el laboratorio del paciente, nosotros no sabemos en realidad qué puede estar teniendo ese paciente que Ujú. no nos cuenta, o él mismo a lo mejor no sabe porque no se hace el chequeo correspondiente. Entonces, lo primero que tiene que hacer es realmente hacerse un chequeo y luego, en base a eso y la evaluación que se le hace en consultorio, se realiza un esquema general del paciente para poder hacerle su plan de alimentación adecuado, ¿verdad? No solamente eso, ¿verdad? En el caso de que necesite suplementación, se le hace un plan de suplementación, y en caso de que necesite entrenamiento, también hay que ir de la mano con la suplementación y con la alimentación. Entonces Ujú. no es una cosa así a la ligera que se puede tomar. Entiendo, entiendo. Y a partir de su experiencia, usted decía ya la cantidad de años que va ejerciendo la profesión, en general el paciente va porque tiene un problema, porque le empuja, digamos, una condición particular en su salud, porque quiere verse bien, porque es una cuestión de moda. En general, ¿qué ha notado usted? ¿Qué es lo que más impulsa al paraguayo, a la paraguaya a ir a un nutricionista? Y acá en Paraguay lo que yo me di cuenta es porque tengo también pacientes extranjeros. Entonces, paraguayos solamente cuando están enfermos van. Al menos sí, 6 años atrás era así. De acá para 3 años atrás aumentó la cantidad de gente que se quiere ver bien también, o sea, por Ajá. estética, nutrición estética. Pero sí, la mayoría de los paraguayos, cuando ya tiene su diagnóstico de diabetes, Ujú. cuando ya tiene su diagnóstico de hipertensión y ya no puede controlar solo con medicación, entonces acude a la nutricionista. La diabetes es una condición muy generalizada hoy en día, licenciada. ¿Y a qué se debe eso?
He hablado con algunos especialistas y bueno, a cada quien tiene su teoría, pero hoy en día la diabetes es una de las enfermedades que más aparece en el paraguayo, ¿es así? Así mismo es. Justamente las últimas encuestas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social hablan de que en las últimas encuestas que se hicieron a la población adulta paraguaya y también a la población infantil, habla de la adulta, ¿verdad? De que el 50% de la población es diabética. Paraguayo, los 50% de los paraguayos son diabéticos y después le Impresionante. siguen los hipertensos. O sea que es una encuesta del ministerio, no es que se dice nomás de boca en boca. Ajá. ¿Y a qué se podría deber eso? A las costumbres gastronómicas del Paraguay. Justamente estoy viendo acá tu pregunta. Y sí, realmente sí, porque nosotros los paraguayos consumimos mucha cantidad de hidratos de carbono. Ajá. Y la cantidad de hidrato de carbono, el tipo de hidrato de carbono sería el simple. Y cuando hablamos de hidrato de carbono simple, eso puede derivar primero a una hipertrigliceridemia, que eso después deriva a una diabetes si no se trata. Y normalmente así comienzan los diabéticos, con hipertrigliceridemia Ujú. elevada, o sea, sus triglicéridos elevados en sangre. Y después eso pasa a una diabetes, ya que no se tratan, ¿verdad? No bajan sus triglicéridos, ¿verdad? Porque no cambian los hábitos, porque siguen comiendo, por ejemplo, su guiso con papa y con mandioca, su guiso con papa de arroz, con papa o fideo con papa, con pan, por ejemplo. O sea que hay mucha mezcla de hay mucha mezcla de hidratos de carbono, entonces eso Ujú. hace que a veces se eleve todos los triglicéridos y después derive a una diabetes. Correcto. La mala alimentación sería en este caso. Muy bien, quiero ir a una breve pausa, licenciada, y justamente después, en los minutos finales que nos quedan, preguntarle acerca de cómo tiene que alimentarse un diabético en general, ¿no? Lógicamente hay que hacer un diagnóstico de cada quien y otras condiciones particulares que hoy en día se tiene bastante, como es el celiaquismo, por ejemplo. ¿Me permite una breve pausa, licenciada? Después seguimos hablando, ¿sí? Dale, dale. Muy bien, vamos a un corte, ya volvemos enseguida charlando hoy con la licenciada Romina Villalba. Continuamos aquí en La Esencia a través de Mega TV, hoy charlando sobre nutrición, hábitos alimenticios. La licenciada Romina Villalba nos está orientando bastante. Licenciada, le decía antes del corte, el diabético, por ejemplo, uno a veces dice, bueno, mira que sos diabético, consumí menos cosas dulces y qué sé yo. No es tan sencillo, no es cuestión de dejar de lado el alfajor y la medialuna nada más. Es más complejo que eso, ¿no? Así mismo como estás mencionando, es, hay que tener en cuenta una cosa con los diabéticos, es que a los diabéticos sacar demasiado hidratos de carbono porque ellos tienen sus picos elevados de glicemia y picos bajos de glicemia, o sea que puede hacer también un paciente diabético una hipoglucemia. Entonces, por eso no es recomendable sacar nada más así los hidratos de carbono, sino que hay que saber cuáles hay que seleccionar para poder dar a ese paciente y en qué momento de sus comidas debe consumir hidratos de carbono. Ujú. Una condición que he escuchado mucho últimamente, licenciada, y que yo recuerdo antes, cuando era joven, no tenía la menor idea de que existía una cosa llamada celiaquismo o personas celíacas. Hoy vamos a un supermercado y vemos una sección donde venden alimentos que están orientados a ese tipo de condición en la salud. También tienen algo muy particular, hay cosas que pueden consumir, cosas que no. El celíaco también es alguien que tiene que cuidar mucho su alimentación. Así mismo, tal cual. Justamente yo soy una persona, yo no soy celíaca, pero sí soy intolerante al trigo, por ejemplo, que es la proteína de la harina de trigo. Y prácticamente, si miramos toda la alimentación en general, eh, tiene harina de trigo, ¿verdad? O sea, que las pastas en general, todo lo que se hace,
o sea, todo tiene trigo y por ende gluten, ¿verdad? Ajá. Proteína de la harina de trigo. Pero si es celíaco, no solamente es alérgico al gluten, sino que también es alérgico a la avena, a la cebada, al centeno. Entonces, hay que cuidar esa parte de la alimentación, ¿verdad? Y tratar de consumir hidratos de carbono que no le hagan daño al paciente celíaco. Ajá. ¿Cuál Y es el problema del sí, paciente celíaco? El paciente celíaco tiene problemas en el intestino delgado, específicamente en el yeyuno. Entonces, lo que hace es impedir la metabolización de dichos nutrientes y por ende, ¿verdad? Normalmente el celíaco tiene diarrea, aunque hay también celíacos que tienen estreñimiento a consecuencia de estar consumiendo. bueno, yo no la estoy escuchando muy bien a ella, no sé si terminó su exposición, chicos. Licenciada, ¿usted me escucha bien a mí? Hola. Sí, bueno, ahí la escucho bien de vuelta. Dígame, uno puede ser celíaco sin saberlo, nunca le diagnosticaron y no sabe por qué está teniendo esos síntomas que usted está diciendo y ir por la vida sin saber que es celíaco. Sí, también, totalmente, porque justamente el paraguayo tiene esa característica de no querer ir al médico, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, o gases, podría ser un signo o un síntoma de una persona celíaca, pero el Eh, paciente, normalmente el paraguayo no quiere ir a hacerse los análisis correspondientes, entonces podría vivir toda su vida sin saber que es celíaco. ajá. Licenciada, la comida típica paraguaya, Hola. usted me está escuchando ahora, qué pena que tengamos algunos problemas en la conexión, espero que me esté escuchando. ¿Cómo me copia, licenciada? Sí, ahora recién te escucho de vuelta. Parece que sí hay problema en la conexión. Bueno, a ver si me interpreta la Hola. pregunta. Quisiera saber acerca de las características de la comida típica paraguaya. El boriborí, qué sé yo, el locro, el puchero, el poroto. Son son alimentos, digamos, sanos, convenientes, hay que limitar. ¿Cómo es la comida típica paraguaya en general? Normalmente la comida típica paraguaya en general es alta en hidratos de carbono y en grasas y Ajá. también en proteínas. Entonces, la comida típica paraguaya hay que manejarlo con cuidado porque tiene muchas calorías también. Y al tener muchas calorías hay muchos pacientes que no pueden consumir porque también tienen mucha cantidad de sodio, ya que tienen mucha cantidad de leche, queso. Entonces eso hace, y ahí es donde aumentamos la cantidad de sodio y eso también puede afectar al paciente. Entonces, la comida típica paraguaya en general es una comida hipercalórica, o sea que tiene mucha cantidad de macronutrientes Ujú. y también en exceso no es bueno consumir esa cantidad de macronutrientes. Entiendo, entiendo. Más de una vez escuché, Hola. licenciada, amigos míos que van al nutricionista y después dicen todo bien, pero es demasiado caro, cuesta mucho dinero alimentarse bien. Uno se pregunta, ¿es realmente así o no tiene por qué así? O sea, comer bien, nutrirse bien, ¿tiene que costar al bolsillo o no necesariamente tiene que ser así? No necesariamente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros los nutricionistas buscamos es justamente que el paciente coma lo más natural posible. Ajá. Y si hablo de lo más natural posible, siempre voy a hablar de los vegetales, ¿verdad? Y los vegetales no son demasiado elevados como otras cosas. Por ejemplo, se compra, qué sé yo, una papa frita, que es un alimento ultra procesado y tiene mucha cantidad de aditivos y de sodio, pero eso sí te va a comprar la gente y no va a protestar por el precio, ¿verdad? Pero Ajá. sin embargo, si compra un kilo de tomate y sale 15.000 guaraníes, ya protesta la gente, ¿verdad? O sea que
no tienen en cuenta nomás ese lado nutricional, diría yo. Siempre mira mucho el precio y al final, si te das cuenta, el lado nutricional importa más, ¿verdad? Pero no necesariamente tendría que ser cara un plan de alimentación, sino que hay que planificar bien nomás. Exactamente. Bueno, el marketing nos bombardea todo el día con este cierto tipo de alimentos que son muy ricos, los chicos se ven encantados con las promociones, en fin, todo eso que te suelen vender, pero ¿hasta qué punto hay que tener, digamos, libertad a la hora de servirse algún combo de alguna comida rápida por ahí? ¿Son alimentos con los que hay que tener cuidado y limitación también? Sí, también, justamente los chicos son a los que más hay que cuidarle de ese tipo de alimento de comida rápida, porque ellos están en etapa de desarrollo y crecimiento. Ellos no pueden consumir todo el tiempo comida rápida porque justamente necesitan los nutrientes esenciales y justamente por eso tenemos cada vez más niños acá en Paraguay que sufren de obesidad o que sufren de sobrepeso o de anemia, ¿verdad? De una malnutrición en general. Ni siquiera es desnutrición lo que tenemos en mayor porcentaje acá en Paraguay en niños, sino que es una malnutrición, porque pueden ser niños obesos pero anémicos, por ejemplo. Ajá. Entonces, empeoramos la situación de la salud del niño dando todos los días no quiero decir marcas, ¿verdad? Perdón, pero dando combos que ustedes ya conocen, en vez de darle, por ejemplo, un guiso con vegetales, ¿verdad? Naturales, sin conservas, sin aceite, etcétera, etcétera. Interesante. ¿Hasta qué punto el tema de los ejercicios y la actividad física es importante en un plan nutricional? ¿Qué le dice a su paciente? Haga ejercicios, haga algún deporte. ¿Qué pasa con aquellos que por ahí se sienten sin cualidades para el deporte, para el fútbol, para lo que sea? ¿Qué tipo de ejercicios sencillos tienen que realizar? E insisto con esto, ¿qué porcentaje de importancia tiene la actividad física en cualquier plan nutricional, licenciada? Sí, o sea que todos tenemos que realizar una vez que tengamos la prescripción médica habilitada, ¿verdad? Porque es muy importante también, nosotros trabajamos con los médicos, en conjunto con los médicos y con otros profesionales de blanco, ¿verdad? No es que trabajamos solo en nutrición, se trabaja con psicólogos, se trabaja con entrenadores, se trabaja con médicos sí o sí por el tema del laboratorio y todas esas cosas, entonces es importante tener el aval del médico para poder recomendar qué tipo de ejercicio tiene que hacer cada paciente según su patología, o puede ser que sea una persona que se quiera cuidar nada más o bajar de peso. Ajá. Entonces, la persona también, eso debe ser individualizado y en base a eso se le hace su plan de alimentación también. Y como dije anteriormente, suplementación si es necesario. Claro, claro. Para aquellos que no tenemos un talento deportivo, que no somos buenos ni en fútbol, ni en tenis, ni en nada, o que no tengamos presupuestos para ir a un gimnasio, la caminata es un ejercicio importante, interesante y fácil de hacer. Es decir, nuestras piernas pueden darnos esa actividad física que precisamos. ¿Es así, licenciada? Asimismo, la caminata es súper factible para las personas que no tengan esa posibilidad de acceder a un gimnasio. Entonces es importante que se realice por lo menos 30 minutos por día. De lunes a viernes, 30 minutos por día ya es suficiente ya para una persona para mantenerlo por lo menos medianamente activo, ¿verdad? Para que no sea sedentario. Ahora estamos enfrente de la computadora, en una mala posición, por lo menos hay que hacer un estiramiento antes de hacer la caminata y eso, ¿verdad? Se puede hacer también un trote suave, se puede hacer bici, todas esas actividades recreativas que tenemos a la mano, ¿verdad? Ajá, interesante. Bueno, licenciada, un gusto escucharla. Más allá de algunos inconvenientes técnicos que tuvimos, fue muy interesante poder contactar con usted. La semana que viene es el Día del Nutricionista Paraguayo, me dijo, así que ya me anticipo en decirle una semana antes, feliz día, licenciada. Muchas gracias. Es el 16 de octubre, sería el Día de la Alimentación Mundial. Y Ajá. también del nutricionista paraguayo, porque en otros países varía los días de la nutricionista, ¿verdad? Pero cada país tiene su día.
Exacto. Bueno, que tenga éxito siempre, licenciada. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar. Gracias, gracias. Gracias a usted. Así que, querido televidente, alimentarse bien no tiene por qué ser caro. Puede ser económico, es reconfortante y si no hay tiempo de hacer fútbol o ir a un gimnasio, caminar ya le va a hacer muy bien a su salud. Hasta la próxima en La Esencia.